Buenos días para todos. Gracias, Germán, por esta presentación. Bienvenidos a todos nuestros participantes y a todos nuestros invitados. Muchas gracias por acudir a este llamado de economía aplicada, BM Lab y Windows Channel. Nuestro propósito es construir herramientas de soporte en términos de conocimiento sectorial que permitan dar elementos para ustedes de toma de decisiones en estos momentos en que se requiere bastante conocimiento para abordar todos los desafíos que nos afronta que nos presenta esta coyuntura. Hoy vamos a hablar sobre el sector agropecuario, cuáles son las fortalezas y oportunidades en esta coyuntura. En primer lugar, pues tenemos que ver algunas cifras. El sector agropecuario representa el 6,2% del PIB y el 16,7% del empleo nacional, ocupando 3,6 millones de personas. La producción agrícola de este total de producción agropecuaria representa el 69% de la oferta, el 25% la ganadería y el 3% la silvicultura y extracción de la madera. En 2018, el canal mayorista comercializó 5,8 millones de toneladas de alimentos en las centrales de abastos, un crecimiento del 9,4% respecto a 2017. Los hogares gastaron 41 billones de pesos en alimentos, 16% del gasto total. Colombia tiene 3,9 millones de hectáreas cultivadas. De las 7,1 millones de hectáreas que hay en uso agropecuario, en medio de un potencial de 43 millones de pesos con vocación agrícola. El 63% de estas hectáreas se concentra en 9 de los 32 departamentos. Vemos que principalmente en Meta, Tolima, Antioquia, Valle, Santander, Casanare, Huila y Cundinamarca. La estructura agrícola de nuestro país se caracteriza por tener regiones muy especializadas en algunos productos en donde tienen bastantes áreas cultivadas. Un ejemplo es el caso del Huila, en donde tiene una gran especialización en arroz y café, y otras áreas en donde hay una gran diversificación de productos con menores volúmenes de hectáreas cultivadas, como es el caso de Cundinamarca. Hay regiones que se caracterizan por determinadas producción de algunos productos, como por ejemplo en el caso de Santander los cítricos, en el caso del Tolima el arroz, en los llanos el arroz, la palma de aceite, en Antioquia el sector floricultor, al igual que Cundinamarca, en la costa, la ganadería. Por ejemplo, lo que observamos es que las diferentes regiones, las características de la ganadería son diferentes. Unas tienen vocación de producción de carne, otras producción de leche, y depende a esto son las características, la inversión, los ciclos de producción, al igual que con la agricultura. Cada uno de los productos que nosotros encontramos tiene unos ciclos de producción diferentes. Hay unos cultivos semestrales, como es el arroz, por ejemplo, como es la papa, y hay otros que son que se cultivan de a mucho más largo plazo, como es el café. Como es, por ejemplo, el banano, algunos de los frutales, los cítricos. Hay cultivos que son de desarrollo más largo en el tiempo y por lo tanto su ciclo de inversión varía. ¿Qué ha pasado con el sector agropecuario en los últimos años? Como observamos en este gráfico que nos quiere mostrar algo de largo plazo, la participación del sector agropecuario ha sido menor durante la década que termina si se compara con la primera década de este milenio. Sin embargo, la dinámica de crecimiento entre 2013 y 2017 fue muy positiva porque fue superior al crecimiento del PIB total. En la línea amarilla vemos la tasa de crecimiento del sector agropecuario y en la línea azul el crecimiento del PIB total. Los dos últimos años no han sido de crecimiento para el sector. Se registró una desaceleración en ese crecimiento para ser en torno al 2%. ¿Qué nos muestra el detalle de las cifras de los últimos años? Entonces, lo que nos deja ver es de que si digamos, menor crecimiento se concentró en la agricultura sin café,
por varias circunstancias, por la problemática de la producción arrocera, en donde hubo una gran sobreoferta en los años de gran crecimiento del sector agrícola y luego una contracción de los precios muy fuerte, deteriorando la rentabilidad de los cultivos. También el impacto del fenómeno del niño del año 2016 tuvo un efecto sobre la inversión y los precios de los productos agropecuarios que deterioró la rentabilidad y por lo tanto la dinámica fue menor. Contrasta el caso del café. En el caso del café, nosotros podemos destacar el hecho de que ya lleva un periodo muy largo, desde finales de la primera década de este siglo, en donde se emprendió un proceso de renovación de todos los cafetales y se puso como objetivo aumentar el volumen de producción. Es así como ha aumentado en mucho más del 50% en los últimos 10 años. ¿Eso porque es benéfico? Es benéfico porque cuando los precios son altos se puede aprovechar contar con un mayor volumen de producción y cuando los precios caen se puede compensar con relativamente grandes escalas productivas, la caída en el precio. Con volumen se puede compensar la caída en el precio. Por esa razón ha sido importante este desarrollo y en estos momentos en los cuales hubo una recuperación al inicio de este año, los precios del café pues se ha beneficiado el haber hecho esta reestructuración de la producción cafetera. ¿Qué es lo que vamos a ver? Incluso en el caso del café, en el último año se ha tenido una reducción en la producción, pero como ya había hecho como un escalamiento en términos de volumen, entonces esto le permite tener una mayor fortaleza frente a otras épocas. En el caso de la ganadería, vemos también que hubo un menor crecimiento en los últimos 2 años. Hay unos sectores que tienen un desarrollo, que tienen una pequeña aún participación en el total del PIB agropecuario, pero que lucen bastante promisorios, que son la pesca y la acuicultura y la silvicultura de extracción de la madura, con tasas de crecimiento muy superiores al promedio del PIB y del sector agropecuario en general. Pero hay unas buenas noticias y es que el inicio del año 2020 fue muy positivo para el sector, recuperó las tasas que había tenido hasta la mitad de esta década, generando un crecimiento en el primer trimestre de 2020 del 7,9%, que es muy superior al menos 0,5 del año pasado, del mismo trimestre del año pasado. Vemos, se destaca agricultura sin café, hay una recuperación en general de la inversión de los cultivos y de la rentabilidad. Y como comentábamos en café, pues ha habido un descenso en la producción, pero en los últimos 3 meses que no registran cifras acá, se ha venido compensando el tema precio, favoreciendo la dinámica del sector y el clima que también ha sido relativamente favorable a la producción. La ganadería reporta también una recuperación en el primer trimestre con un crecimiento del 7%, la silvicultura y extracción de la madera y pesca ambos con tasas positivas. Nos preguntamos cuáles son en este momento, en esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo, las tendencias de los mercados y qué impacto tienen en el sector agrícola. Entonces, en primer lugar, tenemos unas proyecciones negativas de crecimiento para la economía global, un ajuste del PIB per cápita y un menor consumo en general, lo cual va a impactar pues la demanda del comercio global de alimentos. Esto tiene, también vemos que otra de las tendencias es la contracción del comercio global, que proyecta una caída del 30% de las exportaciones en Colombia. Tenemos que la tercera característica es la volatilidad de los precios de las materias primas, que es positiva por los importados, fertilizantes, soya, sorgo y trigo, porque si estos, y lo hemos visto ya en las pocas cifras que hay del plazo más cercano, es que ha habido una reducción en los precios. Estos bienes son importados y son componentes de muchos productos. Por ejemplo, en el caso de soya, es componente de de los alimentos concentrados para animales, lo que favorece una reducción en el costo de sectores como el avícola, por ejemplo. Em, el porcícola también. En el caso de los fertilizantes, pues para todos los cultivos es transversal, este es un beneficio transversal, digamos, y en el trigo, pues en el caso del pan, las galletas, pastas y en general productos de panadería. El café ha aumentado de precio y los alimentos continúan aumentando. El mundo está, digamos, lo que
Se espera lo que nosotros, si bien en el corto plazo puede haber algún ajuste en la demanda, la tendencia a largo plazo es que el mundo está demandando alimentos. Hay un efecto también sí negativo por la ruptura de las cadenas de abastecimiento global, por el confinamiento y por la lentitud que imprime las medidas de cuidado para no contraer el coronavirus. Entonces, eso hace más lentos los procesos, tanto en el comercio exterior como en general la dinámica de la economía. Em, y lo que se predice es que se pasará de cadenas regionales de cadenas globales de abastecimiento a cadenas regionales, como en nuestro caso serían las cadenas de los Estados Unidos, de toda América, América Latina, Canadá, no de todos nuestros países de Sur y Centroamérica, y también al mayor desarrollo de las cadenas de abastecimiento internas de nuestro país, porque como lo comentaba al principio, nuestras regiones, algunas están más diversificadas que otras, pero tienen potencial para sustitución de importaciones en caso de que haya un encarecimiento vía precios internacionales o vía tasa de cambio o vía escasez puntual de alguna de las materias primas. Entonces, lo que nosotros encontramos es un impacto del menor consumo, también del menor consumo de combustibles en el sector del agro, porque tanto la palma de aceite como el azúcar tienen un porcentaje de su producción basada en etanol y en biocombustibles, etanol en el caso del azúcar y biodiesel en el caso de la palma de aceite. Entonces, el menor consumo de gasolina y de combustibles implica que hay menor demanda y por lo tanto menor producción de estos productos. En cuanto al consumo de los hogares, como lo mencionábamos al inicio de nuestra presentación, son el 16% de la canasta de consumo de los hogares, los alimentos. Un mercado de 41 billones de pesos. Entonces es un mercado enorme que abastece todo el país por medio de las 11 centrales de abastos y de otros mercados en las regiones medianas y pequeñas. Entonces, a nivel local como a nivel global hay unas tendencias que se están observando derivadas de esta contingencia de desaceleración económica que está generando el COVID-19. En primer lugar, se observa la mayor demanda por alimentos frescos y preparados para consumir en la casa debido al confinamiento. También con un grado intermedio de elaboración. Los alimentos frescos con un grado intermedio de elaboración son un nicho por desarrollar en estos momentos para soportar a las personas que tienen que responder por tantos frentes una vez están en el hogar y que no cuentan con apoyo. El desarrollo creciente de domicilios y del e-commerce. Son dos tendencias muy fuertes que si bien ya venían creciendo, como que consolidaron y aceleraron esas tasas de crecimiento en estos años. Incluso en los seminarios donde han participado varios dirigentes gremiales han sostenido que en el caso de las exportaciones de alimentos, la evolución de los negocios puede generar unas externalidades positivas importantes si se tiene un buen desarrollo del comercio electrónico. En el caso de también las tendencias que ya veníamos teniendo del cambio del consumo hacia alimentos más saludables, pues favorecen la producción agropecuaria porque todos tendemos hacia consumir una mayor densidad de alimentos frescos, saludables y de explorar posibilidades de canasta alimenticia que sean cada vez mejores para la salud. Eh, También el ajuste del ingreso per cápita en todos los países va a tratar de orientar a los hogares hacia el consumo de alimentos de menor costo. Entonces, los márgenes, digamos, agropecuarios de alguna manera se van a ver un poco presionados, pero más allá de los márgenes, es presionados hacia la búsqueda de alimentos que que tengan una buena rentabilidad, que tengan un bajo costo para los consumidores y para en general al desarrollo de la cadena de valor del sector agropecuario para poder sustituir las nuevas necesidades de este mercado.
el desarrollo de más sustitutos a las proteínas o en proteínas y alimentos de menor costo de la canasta. En los últimos años en Colombia, por ejemplo, hemos visto un desarrollo creciente y muy dinámico de la avicultura y la porcicultura, fortaleciéndose como sustitutos a la carne de res. Entonces hay tres grandes, digamos, tipos de proteínas, pero existen muchos más que están basados, por ejemplo, en sectores emergentes como la pesca y la acuicultura. Entonces, la idea es que el consumidor cuente con alimentos a bajo costo, en donde el buen desarrollo de la seguridad alimentaria, orientado a un abastecimiento adecuado, productivo y saludable de alimentos, sea el derrotero. El desarrollo pecuario orientado a la sostenibilidad y la exportación. Es el caso, por ejemplo, de la ganadería que está desarrollando un proceso de exportación. Nuestra ganadería, digamos, cuenta con un potencial en términos de que es más orgánica, porque si bien requiere aún unos desarrollos y una sofisticación un poco mayor, cuando uno escucha en CNN nomás la semana pasada, se debatía el hecho de la producción de ganadería de carácter intensivo, que es la que se hace en los países desarrollados, en donde se utilizan unas técnicas que hacen que haya un deterioro muy importante del ambiente. Colombia tiene un potencial por la gran extensión de tierra que tiene de desarrollar esa ganadería intensiva, pero más racionalizada y orientada al desarrollo del medio ambiente. En el plan de desarrollo que se encuentra vigente hasta 2022, la propuesta es, por ejemplo, construir 1.000 sistemas de desarrollo silvopastoril, son el ideal de la producción agrícola y ganadera, en donde se vuelven a reconstruir los sistemas. Hay zonas donde se siembran árboles para 10, 20, 30, 40, 50 años, las aves empiezan a retornar y conviven todas las especies con un nivel de explotación que permite la convivencia tanto del medio ambiente como el suministro de alimentos. Entonces, este es el derrotero de valor agregado que nuestro país puede desarrollar y hacia que cuenta con un gran potencial de exportación. Tenemos de largo plazo, de corto plazo y de mediano plazo tres grandes desafíos de oferta. El primero es la seguridad alimentaria, como ya lo hemos venido comentando en términos de volumen, de precio y de escalas productivas. Un diseño de una canasta alimentaria eficiente, como ya lo hemos comentado. El desafío enorme de la sostenibilidad, basado en que en el uso racional del suelo, el agua y el aire. ¿Por qué traigo a colación estos tres elementos que nos pueden parecer un poco distantes y obvios para nuestra realidad? Porque todos los días nos parece que eso es algo como que está ahí, no tenemos que pensar en eso. Por ejemplo, en el uso racional del suelo, la aplicación de fertilizantes orgánicos promueve que el suelo recupere todas las características que ha perdido por el cambio climático. Promueve también un menor desarrollo de las plagas que atacan los cultivos. Entonces, asimismo, se favorece la conservación del agua y al reducir la emisión de gases de efecto invernadero, entonces el aire y los procesos que hacen las plantas con el aire son más sostenibles. Colombia tiene unos compromisos muy estrictos que cumplir de aquí a 2050 en términos de reducción de gases de efecto invernadero. En este momento, esos compromisos están orientados a la reducción del consumo de combustibles fósiles, pero hay un potencial de reducción de estos gases de efecto invernadero basado en el uso adecuado y sostenible de la agricultura y nosotros tenemos ese potencial de desarrollo. El consumo eficiente de la energía. ¿Cómo puede el sector agrícola basar su consumo eficiente de energía, racionalizar ese consumo para que favorezca la sostenibilidad? Pues con el menor, no solamente el mayor consumo de biofertilizantes, sino también en los procesos de transporte, hacerlos más eficientes y por medio del desarrollo y de las cadenas de frío y de las cadenas de valor y el proceso adecuado de los alimentos
canasta adecuada a nuestras condiciones locales. Hay muchos productos importados. La tendencia de la sostenibilidad es que cada país ha de consumir aquellos alimentos que lo impliquen transportarse durante menos tiempo. Entonces, nuestra dieta ya no tendría que estar basada en tantos productos importados que los habrá y son los básicos de nuestras canastas en muchos casos, pero tenderá a desarrollar una mayor oferta de lo que nosotros podemos consumir. Una menor demanda de transporte y una menores costos de estos alimentos para los hogares. La exportación será entonces, si se aplican estos dos criterios de sostenibilidad y seguridad alimentaria, mucho más sencilla, porque las cadenas de valor a nivel global están tendiendo a demandar productos con características sostenibles. Por ejemplo, en el caso de la piña, Costa Rica es el principal exportador de piña del mundo y los países europeos exigieron que ellos debían cumplir unos estándares en términos del uso de la tierra, el uso del agua en el caso de las pasifloras, por ejemplo, para poder exportar a Europa, eh, requieren también cumplir unos estándares en términos de la aplicación y del uso del suelo y los tipos de cultivos que se realizan. Entonces, la sostenibilidad no es algo que está intrínseco al desarrollo del sector agropecuario. Tenemos unos contrastes sectoriales. ¿Qué contrastes son los que nosotros encontramos? Entonces, en primer lugar, tenemos una visión actual, una realidad y una perspectiva sectorial. Entonces, nuestra visión actual está basada en tres aspectos. El primero es el escaso crecimiento de la oferta y la poca diversificación sectorial. El segundo está asociado a la baja productividad y el tercero en la discusión respecto al crédito. Vamos a abordar cada uno de estos desafíos sectoriales. Entonces, en primer lugar, tenemos la realidad. Hay un escaso crecimiento de la oferta y poca diversificación. Qué tan real es esa realidad? Bueno, este cuadro lo que nos permite ver a nosotros es para los principales productos que producimos, cuál ha sido la evolución en la última década. En términos agregados, las hectáreas cultivadas pasaron de 2,9 a 3,9 millones de hectáreas entre 2011 y 2017. Aumentamos 1 millón de hectáreas cultivadas y una producción agropecuaria que pasó de 14 a 25 millones, o sea, producimos 10 millones más de toneladas de alimentos en los últimos 10 años. En el detalle que nos muestran las cifras, por ejemplo, vemos que la producción de frutales se cuadruplicó, ¿no? En términos de toneladas. La producción porcícola en términos de millones de cabezas se triplicó. La producción de aguacates casi ya se triplica. La producción de guayaba se duplica. La producción de naranja se duplica en términos de miles de toneladas. La producción de palma se duplicó, de aceite de palma. La producción de hortalizas va hacia duplicarse y con un gran potencial de exportación. Avícola pasó de 1,7 millones de toneladas de pollo y huevo a 2,5 millones de toneladas. El café, como les comentaba, en 2010 producíamos 8,9 millones de sacos y a último año de esta gráfica, que es 2018, se produjeron 13 millones de sacos. Es el caso del cacao también, con un enorme potencial de exportación y que pasó de 42 a 57 millones, miles de toneladas, 57 mil toneladas. Las exportaciones de alimentos. Entonces, solamente veamos el primer trimestre del año, en medio de una desaceleración económica global que ya venía antes, incluso desde el COVID, de un menor crecimiento, se estaban revisando las previsiones de crecimiento global. La gran mayoría de nuestras exportaciones registraban un aumento y en el saldo total de las exportaciones agrícolas del trimestre registraron un crecimiento de 4,1%. Las cifras que fueron publicadas el día de ayer explican en una gran mm, porcentaje el enorme descenso por el efecto de los precios del petróleo. Acordémonos que en nuestra economía las exportaciones de
le pesan muchísimo, pero en el balance de las exportaciones agrícolas es positivo y eso nos está indicando el desarrollo que estamos teniendo. En segundo lugar, otro de los contrastes, hay un escaso crecimiento de la oferta y poca diversificación. Bueno, ya lo mencionamos, aumentamos en esta década 1 millón de hectáreas en cultivo y 10 millones de hectáreas en producción, pero nosotros tenemos un potencial de 43 millones de hectáreas con vocación agrícola, de las cuales solo utilizamos 7. Entonces, digamos que nuestro desafío es poder organizar ese territorio para producir de una manera sostenible, por supuesto, aumentar el aprovechamiento de la tierra. En tercer lugar, ¿cuál es nuestro desafío asociado a la discusión en torno al crédito? Bueno, ¿qué podemos decir? La, el sistema de crédito del sector agropecuario se reformó en los últimos 10 años, más o menos en 2014 se realizó la misión de crédito agropecuario que hizo una reforma importante a Finagro, cuya implicación fundamental es que trató de reducir la concentración de los créditos en los productores y por norma se estableció que la mitad de los créditos que se otorgan en Finagro van dirigidos a los medianos y pequeños productores. Esa es una de las principales, pero también ha tenido que ver con que se ha duplicado en la última década los recursos asignados por intermedio de créditos de descuento de Finagro. Eso es otra de las características importantes con las que contamos de desarrollo en esta década. ¿Cuál es la discusión que tenemos en torno al crédito? Bueno, lo que se dice en torno al crédito es que bueno, la profundización financiera aumentó del 33% en el sector agrícola al 35% en 2018. No es suficiente porque este mismo indicador, que es la cartera sobre como porcentaje del PIB, para toda la economía fue del 48%. El crecimiento del sector sí fue superior al promedio total de la economía, 6,9% en los últimos años frente al 5%, y la cartera bruta pasó de 12,8 a 21,9 billones entre 2,13 y 2018. Igual vemos que en el caso de Finagro se pasó de 5,6 a 16 billones de pesos los recursos asignados al sector agropecuario para este sector. ¿Cuál es la perspectiva? El, todos estos desarrollos son importantes, pero cuando nosotros vemos las operaciones activas de crédito, que es el crédito total que se asigna en la economía, el agro representa el 2,6%. Entonces hay un potencial de desarrollo que si se sabe planificar adecuadamente, pues va a hacer que estas operaciones activas de crédito crezcan hacia el futuro. La productividad. ¿Qué nos cuenta la OCDE respecto al indicador nuestro de productividad? Por cada kilómetro cuadrado de tierra arable en Colombia se generan $33,000. Esto fue en 2013, que representó el 19% de la productividad de los países de la OCDE. Entonces, obviamente hay un desafío de la productividad, pero entonces preguntarnos la productividad, ¿por qué? Digamos, una de las preguntas y las inquietudes que queremos dejar en esta presentación es la productividad, ¿para qué? Porque a veces se aumenta el rendimiento por hectárea, pero de productos que pueden estar con mucha oferta en el mercado. Entonces, de lo que se trata es de comprender que a mayor rendimiento va a haber que buscar muchos sustitutos. Por lo tanto, la productividad está asociada también a la diversificación de la producción agrícola para que hayan crecimientos y todo el mundo pueda vender sus cosechas y no se presenten ciclos, hacer cada vez lo menos pronunciados posible los ciclos de precios generados en las sobreofertas que la mayor productividad y rendimiento puedan generar. Entonces se logran los dos objetivos, es que el efecto de una mayor productividad es darle un menor precio al consumidor y mantener la rentabilidad del agricultor, pero a su vez dar una canasta diversificada en donde todos los actores de nuestro país ganan en términos de poder producir eficientemente, vender a un precio justo y también tener una rentabilidad. Bueno, hay una
todo esto nos implica un mejoramiento de la propuesta de valor del sector agrícola colombiano y al desarrollo de nuestras exportaciones. Entonces, surgen de todas estas inquietudes dos preguntas, ¿no? La primera es si es suficiente el desarrollo, que ya lo hemos venido respondiendo, y el tercero es la productividad, ¿para qué? Que ya lo hemos venido trabajando. Entonces, nuestra propuesta es que hace 10 años en el sector de infraestructura de carreteras, en el 2010, 2009, se empezó a pensar qué era lo que el país requería desarrollar en infraestructura, estaban los recursos, entonces se identificó que había que hacer una importante transformación institucional del sector de infraestructura, pero que eso no era lo único, sino que se sentaron y estaban los recursos para invertir y dijeron, bueno, ¿dónde es que vamos a invertir? Y que el país se dio cuenta era que no te sabía por dónde tenían que pasar las carreteras, a dónde debían llegar. Entonces, fue así como se diseñó un gran sistema de transversales y troncales que debía recorrer nuestro país para que conectara todas las zonas y todas las regiones y permitiera el logro de un transporte más eficiente y la reducción del costo país. Igual pasa con el plan maestro agropecuario que proponemos. Nosotros deberíamos adoptar esa misma metodología y es ver nuestro país, qué es lo que necesita, qué es lo que está necesitando el mundo en términos de seguridad alimentaria, porque tenemos 36 millones de hectáreas, 35 millones de hectáreas desaprovechadas y nosotros tenemos como, y este no es que lo tienen todos, esto es que lo tenemos nosotros, porque tenemos las ventajas comparativas, no tenemos las estaciones y tenemos una gran oferta de terreno. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que si diseñamos ese plan maestro, decimos cuáles van a ser las rutas de desarrollo agropecuario que va a tener nuestro país, entonces podemos diseñar de una manera más planificada y mejor y rentable para todos, rentable para nuestros consumidores, porque van a tener un buen abastecimiento a menor precio, rentable para los productores, que no van a seguir produciendo las mismas 5 cosas esperando a que este año sí haya una mejor rentabilidad y que de pronto se encuentran con unos procesos de sobreoferta muy complejos. Muchas cosas, hay mucho por desarrollar en nuestra oferta alimentaria global y local y los conceptos asociados a la sostenibilidad son los que nos van a permitir ese mayor desarrollo. Entonces, este plan maestro deberá de estar basado tanto en la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y el comercio internacional, pensando en qué es lo que el mundo está demandando y cuál debe ser nuestra propuesta de valor frente a lo que el mundo es. Si nosotros queremos hacer enormes escalas productivas de lo que todo el mundo ya produce, queremos hacer un intermedio entre cultivos de enormes escalas con especialización, con rentabilidad, eh, cultivos que estén demandándose de acuerdo a nuestro potencial, las frutas, las hortalizas, todo lo que nos permite producir excelentemente en nuestro clima. Y, por ejemplo, vemos el caso del durazno. Nosotros tenemos, cuando todos nos ponemos a pensar cómo eran los duraznos que comprábamos en el mercado hace 10 años y los que compramos hoy, que los vemos en las carreteras cuando vamos de paseo a final de año y los vemos en el mercado, ya no tienen un punto de comparación ni siquiera cercano. Ya sustituyen. Vemos el caso de las peras, por ejemplo, que también son unos sustitutos. La pera nacional es un sustituto bastante bueno de las peras importadas. Entonces, no habrán otros productos que tengamos que importar porque la vocación agrícola no lo permita, pero sí tenemos la vocación de desarrollar y de tener una producción de sustitución local y además de exportación, teniendo en cuenta todos los desarrollos sostenibles y las tendencias productivas que no están basadas tanto en hacer grandes volúmenes de exactamente iguales características, sino que la sostenibilidad implica alguna cambio respecto a cómo se planeaba la producción agrícola anteriormente en los países desarrollados. Nosotros debemos desarrollar nuestra propia tecnología y nuestras propias escalas también. Entonces, los desafíos son de muchas características. Bueno, entonces la diversificación de la oferta de valores es la principal, digamos, el principal derrotero que
identificamos hacia el futuro. ¿Qué necesita nuestro país? Necesita una canasta nutricional local que atienda las necesidades de coyuntura y estructurales, un mayor predominio de los sustitutos de proteínas y alimentos de menor costo. Colocamos acá 3 ejemplos, la avena, el pulpo y el coco. Son 3 alimentos que son de muy bajo costo, que tienen un componente nutricional altísimo y que, por ejemplo, esta cadena de valor no solamente está en los alimentos frescos o en los alimentos que procesa la industria, sino también en el desarrollo de todas nuestras industrias culturales. ¿En qué sentido? Ustedes van a decir, ¿pero esto qué sentido tiene? En desarrollar una oferta de menú, en enseñarnos a preparar los nuevos alimentos, eh, porque todos son saludables para nuestra dieta, eso para nuestro ser. Entonces, la avena, el pulpo y el coco son 3 productos con los cuales pueden hacerse recetas fantásticas, y en eso constituye, todo el desarrollo de todos esos productos nativos nuestros, digamos, o que podemos producir de manera relativamente, eficiente en nuestro país, pero aprendiéndolos a cocinar. Entonces, es la oferta de valor que va desde el cultivo hasta el desarrollo del conocimiento en términos de la preparación de los alimentos adecuado a las propias características de nuestra cultura, de nuestro clima y de nuestras canasta alimentaria. Eh, Basado también esta propuesta en menor generación de emisiones de CO2, ya lo mencionamos, la vocación y usos del suelo, hacia la diversificación y la sostenibilidad. En la segunda parte de esta década, el Ministerio de Agricultura desarrolló un mapa de usos y vocación del suelo con un sistema de información que le permite a los agricultores saber qué es lo que se debe cultivar en la tierra que tiene y cuáles son las características de los procesos que debe desarrollar. Entonces, esto lo que hace es que aumenta la productividad y la rentabilidad. Digamos que si antes, lo que en las décadas anteriores lo que se decía para la sostenibilidad es rotar el cultivo, ahora ese es solo uno. Ahora hay muchos factores que hay que tener en cuenta y que pueden ser favorables a la rentabilidad de los cultivos. Entonces, esa parte es fundamental. El desarrollo logístico para el comercio entre los departamentos y las regiones. Vemos, por ejemplo, Economía Aplicada realizó a mediados del año pasado un levantamiento de todos los proyectos que presentaron los municipios, las regiones y los departamentos al plan de desarrollo. Cerca de 1.200 proyectos que se hicieron, que cada región quería desarrollar en este cuatrienio. Dentro de esos hay un número importante de centros de acopio y de procesamiento de alimentos. Esto es muy importante para el desarrollo de la oferta de valor del sector agropecuario porque nos permite ir sofisticando esa oferta, organizándola y además permitiendo el desarrollo de esa tendencia a nivel global, que es el desarrollo de las cadenas de abastecimiento al interior de los países. El desarrollo logístico y del comercio exterior. Los expertos del sector mencionan que hay un potencial de convertirnos nosotros como una especie de hub de redistribución en donde llegan a nuestros puertos los alimentos del comercio internacional y podremos distribuirlos hacia el resto de América. Entonces, son todas esas ideas en las que nosotros podemos pensar y el sector agropecuario está por construirse, es de un interés grandísimo y además es realmente un muy bonito sector para todos los que hemos tenido pues la tarea de analizarlo y de estudiarlo. El comercio electrónico es otro de los potenciales y la caracterización, todo esto, ¿cuál sería el resultado de este plan maestro agropecuario? Al igual que en los planes de infraestructura se dice, las vías van a pasar por aquí, esto cuesta construirlo, estos son los esquemas que proponemos de inversión, cuáles son los esquemas en los cuales se pueden asociar las empresas públicas y privadas. Entonces, todos esos esquemas de inversión que hoy aplican para la infraestructura, guardadas obviamente las diferencias que hay para cada sector,
se puede desarrollar ese esquema de incentivos para la inversión local y global, conservando siempre nuestra sostenibilidad y siempre nuestras, conservando nuestro medio ambiente, pero se puede hacer un gran desarrollo y este plan maestro lo que nos va a dar es el CAPEX y el OPEX de esos nuevos sectores, cuánto necesita invertirse, cuánto se espera, cuánto cuesta para todos aquellos que ingresen. Los esquemas asociativos son el pilar de este desarrollo, porque la idea es que ese desarrollo se refleje también en un desarrollo de la producción de los pequeños, medianos cultivadores también. Pero además este plan maestro no solamente ha de tener esas acciones a nivel macro, esas grandes acciones que nos proyectan hacia el mundo, sino también la sofisticación de esta cadena de abastecimiento con acciones a nivel micro que es importante. Lo que vemos en este diagrama es la cadena de abastecimiento del sector agropecuario. Allí en esta cadena que nosotros vemos, entonces encontramos que está la adquisición y alistamiento de terrenos, la siembra, el mantenimiento del cultivo, la cosecha y la comercialización, que entonces hay unas acciones que nosotros debemos continuar avanzando y esas las asociadas a la asociatividad para llevar los proyectos productivos de una manera racional, para juntar capital, conocimiento, capacidad de gestión ante las entidades, propiedad y formalización. La formalización de la propiedad es fundamental. Esta coyuntura sí que nos ha mostrado la importancia de estar formalizados, porque en el momento en que las personas están, las empresas se formalizan, tienen un acceso más fácil a todos los apoyos que brinda el gobierno nacional. Entonces, la formalización es un desafío, el primero, el que debe estar en la lista de todas las actividades económicas, entre ellas el sector agropecuario. La mejora en la calidad del suelo, ya hemos hablado de esto. Suficientemente o probablemente no suficientemente, pero sí, ya lo hemos mencionado. Siembra, la semilla, el uso de semillas certificadas, la rotación de los cultivos, la aplicación de biofertilizantes, las buenas prácticas agrícolas para la sostenibilidad, de las técnicas de sombrío, el deshierve y todas estas prácticas que hacen que los cultivos sean más productivos y más amigables con el medio ambiente, el mantenimiento del cultivo, las prácticas para reducir el consumo de pesticidas, que racionalicen el consumo de agua, las prácticas agrícolas, las prácticas de cosecha, la preparación de productos para exportación, las compras y en el tema de comercialización, en donde los desafíos son enormes, tanto la construcción de centros de comercialización a nivel de las regiones, como la logística de distribución, la logística de exportación y de abastecimiento. Entonces, el sector agropecuario está por construirse y uno de nuestros sectores del futuro, porque si bien la infraestructura ya se diseñó, están las carreteras diseñadas, hay una segunda ola en la cual se deberá seguir invirtiendo, pero digamos, cuando toda la infraestructura se termine, por ejemplo, cuando las 4G se terminen, si hemos desarrollado una propuesta agrícola, esto te va a tener un desarrollo muchísimo más acelerado y complementario, va a ser nuestra economía más productiva. Finalmente, entonces nuestro resultado pues es diversificar esa oferta de valor con productos rentables para los inversores en el campo de todos los tamaños. La diversificación de la oferta con potencial, la mayor demanda global y local. Como consecuencia, genera la mayor demanda de crédito y la priorización de las cadenas productivas. ¿Cuál va a ser entonces la consecuencia que vamos a tener nosotros? Una mayor inversión, un mayor crecimiento económico y un mayor empleo. Esto es todo. Quiero agradecerles su participación y también a todos nuestros invitados y los esperamos en nuestra próxima charla.